La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentan Construyendo derechos culturales con perspectiva de género, nuestras realidades, nuestras luchas, infancias, legislación y afrofeminismos. Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a una entrega más de este podcast. Nosotras somos Paola Aguiluz, Getsemaní Guevara y Stephanie Salas, coordinadoras de Marejada en disciplina con perspectiva de género. Para quienes nos escuchan por primera vez, nos gustaría compartirles qué es Marejada. Somos un proyecto independiente creado en 2019 para visibilizar prácticas artísticas de mujeres que tienen lugar al margen del circuito hegemónico del arte. A través de 5 formatos de trabajo, buscamos abrir espacios seguros, libres de competencia, propicios para las complicidades, inclusivos y críticos en torno a los feminismos, la diversidad sexual, los afectos, la ciudad, las periferias, la memoria y el cuerpo. Y bueno, en el programa del día de hoy, antes de iniciar la conversación con nuestra invitada, queremos compartirles un poco de la historia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Tenemos que a partir de julio de 1981, cuando más o menos 200 feministas latinoamericanas se reunieron a las afueras de la ciudad de Bogotá, Colombia, para conocerse, intercambiar ideas y crear proyectos para el futuro en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. En el último día del encuentro, las participantes tuvieron una sesión plenaria durante la cual se leyeron informes y resoluciones de las distintas comisiones. Una de las propuestas fue organizar actos en toda América Latina contra la violencia hacia las mujeres y se concretó declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Se eligió ese día en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, apodadas las Mariposas. Ellas fueron asesinadas en República Dominicana en 1960 por su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En el marco institucional fue hasta diciembre de 1993 cuando la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un contexto en el que la mayoría de los gobiernos consideraban la violencia contra las mujeres como un asunto privado. Para el año 2000, la Asamblea General de la ONU tomó la resolución que designó al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, teniendo como objetivo principal crear conciencia pública sobre este problema. Marejada y el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales se interesan en promover y difundir políticas públicas y culturales que atiendan las desigualdades de género que se manifiestan en distintos sectores de la vida social. Es así que estas emisiones tienen el propósito de crear espacios seguros e incluyentes para difundir información y posibles propuestas de soluciones para la situación de las mujeres, adolescentes y niñas, con énfasis en el ejercicio de sus derechos culturales, con la intención de erradicar las violencias en razón de género. Conscientes de que existe más de una experiencia de ser mujer, el tema del programa del día de hoy es Nuestras realidades, nuestras luchas, infancias, legislación y afrofeminismos, para la cual estamos muy contentas de contar con la presencia de María Celeste Sánchez, su guía. Pues bienvenida, Celeste. Antes que nada, queremos agradecerte mucho por haber aceptado esta invitación y vamos a compartir brevemente al público un poco de su trayectoria. Celeste Sánchez es afromexicana, licenciada en Psicología y doctoranda en Ciencias Biomédicas, investigadora en ciencia básica, emprendedora social y activista en pro de las causas de grupos en situación de vulnerabilidad. Como emprendedora y activista, su colaboración se enfoca en la incidencia para fomentar una cultura y prácticas de respeto a las diversidades, el fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, población migrante y mujeres afromexicanas, y a combatir el abuso sexual infantil, la exclusión y la violencia en contra de personas y grupos por su pertenencia a múltiples categorías sociales.
Es colaboradora de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC, organización que trabaja para visibilizar y revalorar el aporte de las personas afrodescendientes al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Red Integra, colectivo académico multidisciplinar de instituciones unidas en el objetivo de evidenciar y combatir el racismo y la xenofobia. Pozo de Vida AC, en el proyecto Dreams AC, como voluntaria en el programa de detección de víctimas de trata que se desarrolla en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y Prevención del Abuso Sexual Infantil. Fue coagente de Efectos Valores, AC, colectivo de jóvenes trabajando por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia y en situación de abandono, y de Movimiento Unido por la Infancia, MUI AC, agrupación social enfocada en promover la educación integral para generar oportunidades que transformen la realidad social de la infancia mexicana. Actualmente funge como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes y como secretaria de la Comisión de Seguridad Social. Es integrante de las comisiones Asuntos Indígenas, Derechos Humanos, Ciencia y Tecnología, Cultura, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y Asuntos Fronterizos y Migratorios. Sin duda, como escuchamos ahorita, tu labor ha sido ardua y has actuado desde distintos frentes, y por ello en esta ocasión decidimos abordar 3 ejes en esta entrevista. El primero de ellos es respecto a las infancias. Como escuchamos hace un momento, pues has colaborado en varios proyectos enfocados a la prevención del abuso infantil, así como en pro de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia y situación de abandono. Celeste, ¿nos podrías platicar un poco más sobre estos proyectos y las acciones que podemos realizar también para combatir el abuso sexual infantil? Bueno, yo me acerqué a mi vida como activista, participando como voluntaria en un proyecto, como bien ya lo decías, Paola, sobre prevención de abuso sexual infantil. En principio era un trabajo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, además de mujeres migrantes, bueno, principalmente centroamericanos, que eran los que en esos tiempos eran el mayor número en las estaciones migratorias. Yo participé en la estación migratoria de Las Agujas, en el proyecto de Dreams, dentro de la Asociación de Pozo de Vida. Ahí comenzamos a acompañar a los niños, niñas y adolescentes. Yo principalmente por mi gusto de trabajar con niños y niñas, yo participaba más con este grupo, ¿no? Y en primera era más como acompañamiento, como estar 2 horas cada sábado cada semana, estar con ellos y jugar con ellos, acompañarlos, que se olvidaran 2 horas de ese día, de esa semana del encierro, ¿no? De estar lejos de su país, de estar lejos de toda su familia, y pues todos venían con sus papás, con sus mamás, pero pues en realidad ahí pues se separan entre hombres y mujeres, era difícil que siguieran estando en estas dinámicas, y lo que empezamos a ver es que pues cuando estás en una situación en la cual estás lejos de tu país, y además de eso pues llegas con una frustración. Yo lo veía con las mamás, ¿no? Que estaban frustradas de no haber llegado a su destino, de que iban a regresar a su país ya no teniendo nada porque gastaron todo su dinero que tenían en este viaje, ¿no? Que llegó a no tener un buen fin, ¿no? Y que los tuvieran en ese lugar, pedir refugio y todo esto. Pues los niños y las niñas no estaban acompañados ni de su familia ni de nada, sino que todos estaban jugando o tratando de jugar, tratando de olvidar, ¿no? Y en realidad los padres como que creían, ¿no? Pensaban que como tenían 4 o 3 años, pues no se daban cuenta, ¿no? Sin embargo, cuando platicábamos con ellos, pues te contaban con tantas especificaciones lo que habían pasado, el por qué estaban viajando, a quién habían asesinado de su familia, qué estaba pasando, por qué tenían la necesidad de viajar, que ahí fue cuando nos dimos cuenta que no solamente necesitaban este acompañamiento, ¿no? Sino necesitaban pues actividades que generaran prevención, protección de todos estos peligros que provoca pues viajar, ¿no? Viajar
ya sea acompañados o no acompañados, que sabemos que es lo peor que podría pasar y que sigue pasando, ¿no? Porque su familia, sus papás o sus mamás ya están en Estados Unidos, ya están en otros países y no pueden regresar por ellos, ¿no? Solo mandan por ellos. Entonces lo que hacíamos, empezamos a capacitarnos en prevención de abuso sexual infantil y después hicimos un programa para hacer 3 o 4 talleres distintos. Eran 4 talleres distintos, los cuales se daban cada semana. Pues esta era una población que iba cambiando por mucho, ¿no? Se iban a sus países cada semana, iba cambiando la población, entonces tenía que ser un taller de 2 horas en el cual se diera información relevante, ¿no? Y así hicimos estos talleres por medio de juego, por medio de cuentos, por medio de actividades, para conocer su cuerpo. Nos dimos cuenta que no sabían cómo se llamaban las partes íntimas, ¿no? Sus genitales, no sabían cuáles, les decíamos qué era lo que faltaba en este dibujo y nadie podía decir los nombres, ¿no? Tenían apodos cada uno y todo era a base de, o sea, lo empezaban a decir con risas, con pena, hasta las mamás y los papás que participaban a veces también lo decían con pena y te das cuenta que pues este es uno de los primeros peligros a los que se enfrentan, ¿no? Ni siquiera saber cómo se llaman las partes que deberían de nadie tocar, que no, o sea, si no es por limpieza o por otra cosa, ¿no? Entonces, creo que al decirles bien cómo se llamaban, ¿no? Si era vagina, si era pene, si eran testículos, y saber que solamente podían ser tocados por ellos mismos o cuando se tratara de limpieza, creo que eso fue un paso para que, y saber también, creo que esto es algo muy, muy importante, ¿no? Que ellos tuvieran la confianza con alguien, con una persona adulta, acercarse a decirles esto pasó y esto no, ¿no? Y sí decirles que no necesariamente tendría que ser el papá o la mamá, porque siempre decimos es el papá o la mamá, pero sabemos que no es cierto, ¿no? ¿Cuántos casos son la mayoría en el que la persona cercana es el padre, el tío, el abuelo, la madre, la tía, la que genera estos abusos sexuales, ¿no? Entonces, al decirles, ¿saben qué? Solamente deben de acercarse con alguien con quien tengan mucha confianza y denunciar estos hechos, creo que, bueno, de eso se trataban estos talleres, ¿no? Y eran 2 horas a la semana y pues eran distintas poblaciones, porque algunos eran regresados a sus países u otros tardaban un poco más porque estaban pidiendo asilo en nuestro país. Entonces así fue como comenzaron estos talleres y que llevamos a algunos otros estados, pero principalmente fue en la Ciudad de México. Gracias por compartir esto y sí es muy importante porque, o sea, esto que mencionas que parece muy, muy simple de nombrar, ¿no? Las partes del cuerpo y que esto es un elemento muy importante para las infancias, ¿no? Para justo verbalizar lo que está sucediendo, también pues para compartirlo y qué importante también es prevenir, o sea, sabemos que también, o sea, si como personas adultas el migrar es muy complejo, bueno, como niñas, como niños, debe ser una situación, bueno, todavía, ¿no? Se duplican todos estos riesgos, entonces sí es como muy importante porque justo es como que los vemos o vemos como si fueran personas de tránsito, no pasa nada, pero justo todo el acompañamiento que hay que tener para estas poblaciones en el tiempo que vayan a estar, ¿no? Porque justo, y mucha gente lo dice, ¿no? O sea, es que yo no, mi interés no es estar aquí, vengo de paso, pero justo en esos días, en esas semanas que estén acá, pues, ¿qué podemos también nosotras aportarles? Y bueno, para ir entretejiendo todos tus intereses y todo tu trabajo y estas realidades también que enfrenta la población ahora específicamente afromexicana, vimos que en el pasado Censo de Población y Vivienda de 2020 por primera vez se incluyó una pregunta que permitió visibilizar en cifras la existencia de la población afromexicana. 2.5 millones de personas se reconocieron como parte de este sector, lo que representa el 2% de la población total del país, y de la cual 50.4 son mujeres, quienes solemos vivir justo un doble proceso de invisibilización por raza y por género. Y bueno, en este contexto, una de las expresiones cotidianas del racismo que enfrenta
que se enfrentan las mujeres, pues, o enfrentamos las mujeres, también es la hipersexualización de los cuerpos de las niñas y mujeres negras. ¿Cómo abordas esta situación en tu trabajo legislativo? Hace poco también hablaba de esta hipersexualización. Creo que para hablar de la violencia hacia la mujer se debe de hacer desde un enfoque interseccional, ¿no? Porque pues no a todas nos afecta de la misma forma, no todas tenemos el mismo nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque cómo afecta a una mujer afromexicana, a una mujer indígena, a una mujer en situación de movilidad y de pobreza, que se hipersexualice su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque genera mucho más vulnerabilidad si tenemos estos cruces de vulnerabilidades, ¿no? Si venimos de una familia en donde no se nos enseñó que esto estaba mal, ¿no? Que podemos denunciar, que tenemos redes de apoyo, y esto en la mayoría de las personas, de las mujeres en situación de vulnerabilidad no lo tienen, no tienen a dónde acudir, no tienen qué hacer. Entonces debe de haber especificaciones, formas en las cuales se atienda, formas distintas en las que se atienden las necesidades de cada una de las mujeres. Justo hace poco estábamos hablando de cuáles eran los retos en el tema legislativo también para las mujeres afromexicanas, y pues uno de ellos es que en las leyes tanto estatales como federales que están a favor de las mujeres, en contra de la violencia, es que no hacen este tipo de diferencia, ¿no? Si bien es para todas las mujeres, pues debe de ser atención prioritaria para las mujeres que sufren este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para modificar este tipo de leyes en los cuales no solamente se hable de mujeres en lo general, sino que haya especificación. ¿Por qué? Porque se necesita distintos tipos de enfoque, se necesita que haya mujeres afromexicanas, indígenas, trans, que estén tomando estas decisiones, que vean cuáles son las necesidades y que no sea gente externa quien esté decidiendo qué necesita cada una, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hacia allá vamos, ¿no? Ahorita en este momento estamos trabajando una iniciativa acerca del Instituto de Asuntos Indígenas, de Pueblos Indígenas, pero después de estamos pensando trabajar acerca de la ley y de los institutos de la mujer, porque no especifica este tipo de vulnerabilidades, no se habla de solo un tipo de mujer, sino que habemos muchas, hay mucha diversidad, y al reconocerlo tanto en la Constitución, ya como bien decías, que ya estamos reconocidos en el artículo C, en el artículo 2, creo que en el inciso C estamos, pues ya se debería de armonizar todas las leyes para que esto en realidad se vea reflejado, ¿no? Que no solamente quede en el nombre, que no solamente quede en que seamos nombrados, sino que también ya se están dando armonización en todas las demás leyes. Eso también creo que es bueno mencionarlo. Ya hay varias armonizaciones de varios artículos en el cual ya se nos menciona a todas las personas afromexicanas, en leyes en donde ni siquiera se mencionaba a la población indígena, ahora también se menciona a la población afromexicana y a ellos. Entonces creo que se está avanzando, pero se necesita todavía un enfoque interseccional en todos los ámbitos. Sí, Celeste, creo que lo que estás mencionando es sumamente importante, esta armonización, ¿no? Que se sigan mencionando y justo combatir este borramiento que ha existido, ¿no? Durante tantos siglos. Y bueno, pues cambiando, parece que vamos a ir como navegando en tema, pero pues al final todos realmente pues van unidos con todo tu trabajo, y pasamos como a este segundo punto pues clave, que fue la modificación que se acaba de aprobar el 27 de octubre a la Ley de Ingresos del 2022, en la cual se contempla una tasa 0% de IVA en los productos de gestión menstrual.
pues sabemos que es un paso más para garantizar una menstruación digna a todas las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes. Y realmente es un paso muy importante, ¿no? El acceso a estos productos. Pues sabemos que tú participaste ahí, no sé si nos puedes contar cuál fue tu participación y cómo va impactando esto en la vida de todas las mujeres. Justo como bien mencionas, hace poco se aprobó esta tasa cero a los productos de higiene menstrual y considero que es un paso enorme que muchos hombres y muchos otros que no quiero mencionar, no decían que eso qué, ¿no? Que para qué servía, que eso que tenía, que cuántos pesos se iba a ahorrar una mujer, y eso habla de la ignorancia de tanto hombres como otras personas que viven en privilegio, que pueden acceder a estos productos, que 1 peso, 2 pesos no les importa, ¿no? Y dicen que cómo esto podría afectar o ayudar la vida de las mujeres. No estamos hablando de la vida de todas las mujeres, estamos hablando de la vida de las mujeres pobres, de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, que por años no han podido acceder a estos productos, ¿no? Que utilizan papel de baño, que utilizan trapos, que no pueden ir a la escuela por estos productos, o cada vez que tenemos nuestro periodo, no podemos ir a la escuela. ¿Por qué? Porque no tenemos ropa, porque vamos a ensuciar, porque ni siquiera sabemos que tenemos que poner este tipo de productos para que esto no pase, ¿no? O sea, esto me recuerda mucho a que, pues, cuando mi abuela comenzó a menstruar, ¿no? Su madre todavía le pegó, o sea, la primera vez que mi abuela menstruó, le pegó. ¿Por qué? Porque ella creía que menstruaba porque ya había estado con alguien anteriormente, ¿no? Entonces mi abuela tuvo que cuidarse cada mes por mes y ponerse trapos para que no la descubrieran, para que no le pegaran y todo eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque nadie tenía este tipo de educación sexual, este tipo de que esto era completamente biológico, ¿no? Y creo que abre un paso a decir que por qué se tendría que poner un impuesto a un proceso biológico, ¿no? Es algo discriminatorio, es algo que por ser mujeres, ¿por qué tendríamos que pagar más? ¿No? Creo que el siguiente paso debería de ser que esto fuera gratuito, ¿no? Creo que ese debería de ser el siguiente paso, porque no podríamos seguir pagando por un proceso que es biológico y que no depende de nosotros, ¿no? Entonces eso debería de ser muy, muy importante. Creo que estas personas que critican este paso o que dicen que solamente son algunos pesos, creo que habla de la ignorancia, de que esta iniciativa es desde la sociedad civil, ¿no? Esto creo que es muy, muy importante de mencionar. Es algo que en 2020 ya habían propuesto y que en este momento se hizo realidad, ¿no? Y que se busca que esto llegue a la gratuidad, porque no es posible que algunas mujeres podamos ir a la escuela y otras no en cuando tengamos nuestra menstruación, ¿no? Creo que es un paso más y que se debería de dar el reconocimiento a la sociedad, ¿no? Claro, mi voto fue a favor, claro, mi voto es siempre, y justo cuando pasaba uno de mis compañeras de la oposición a hablar de que esto para acá, y justo creo que esto es digno de mencionar, porque él hizo la cuenta de cuánto estarían ahorrando y que quién sabe qué, y digo, a ver, ¿quién te dijo cuánto costaba? ¿Quién te dijo cuánto? O sea, ¿cómo un hombre puede pasar a hablar de cuánto puede ahorrar una mujer en su menstruación, ¿no? Y si esto es relevante o no. O sea, tú en tu privilegio, desde nuestra posición en la que estamos, porque de verdad, o sea, siempre hago hincapié, o sea, yo soy una mujer afromexicana, pero no niego el privilegio en el que estoy en este momento. O sea, soy senadora, puedo pasar a lugares, tengo acceso a la salud, tengo acceso a la educación, tengo acceso a todo lo que muchas mujeres con mi color de piel o con un tono mucho más claro quizás, o sin otro tipo de cosas, creo que no podrían acceder, ¿no? Acepto estos privilegios
y los tomo como una oportunidad para poder hacer que se escuchen esas voces que no se habían escuchado antes, ¿no? Y por eso es que se deberían de respetar este tipo de avances, que para algunos creen que son 5 pesos, 10 pesos, pero para otras personas es el 5, el 10% de lo que se puede ahorrar una familia en situación de pobreza, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante de recalcar. Es un trabajo desde sociedad civil, es un avance para estas mujeres, para mujeres en situación de pobreza, para mujeres que deben de buscar y comprar desde su posición sin ninguna ayuda, sin ninguna red de apoyo. Entonces, creo que es digno de aplaudirse este paso, ¿no? Muchas gracias, Celeste. Pues justo esto que nos acabas de comentar es reflejo de lo que nos habías dicho anteriormente, ¿no? Esta mirada de legislar desde la interseccionalidad, ¿no? Porque estos comentarios que dices que se hicieron sobre el ahorro, pues están vistos desde esta lectura del privilegio, ¿no? Y pensados hacia mujeres privilegiadas, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las otras formas, las otras experiencias de ser mujer, ¿no? Donde están atravesadas por la pobreza, la falta de educación sexual, incluso, ¿no? Estas críticas también en torno a cómo gestionar tu menstruación, en torno al uso de ciertos productos, ¿no? Que sí contaminan, ¿no? Pero también ahí tiene mucho que ver el costo, ¿no? Entonces, siguiendo como esta línea, nos gustaría saber, desde tu mirada de mujer afro, ¿qué retos extra enfrentan las mujeres afromexicanas para el acceso a una menstruación digna? Y la tasa cero, ¿qué impacto tiene en estas comunidades, ¿no? En las comunidades afro? Y este cambio en la legislación, ¿es suficiente o qué más consideras que se necesita? Desde la mirada afro, desde, conocer un poco de todo lo que yo les digo, ¿no? Creo que, ya lo había mencionado, pero eso no me canso de decirlo. Yo hablo desde una mujer afromexicana que nació en la Ciudad de México, con este acceso mucho más a la salud, a la educación, ¿no? Pero comunidades, pueblos afromexicanos de la Costa Chica, en donde han estado olvidados durante siglos, no hay acceso a la salud, no hay acceso a este tipo de educación, y sigue habiendo muchos prejuicios dentro de estas comunidades ante la menstruación, ¿no? No se habla de ello. Hay familias en donde pues las mujeres no salen de la casa cuando están menstruando, no van a la escuela. Lo que les mencionaba pasaba hace algunas décadas en Coajinicuilapa, ¿no? Que es en donde nació mi mamá y donde es toda su familia, y donde todavía se habla con muchos prejuicios, hay mucho tabú acerca de la menstruación, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que sufren las mujeres afromexicanas, las mujeres indígenas de estas poblaciones, ¿no? Y también en ese sentido, pues la educación, la falta de información acerca de los procesos biológicos que sufre nuestro cuerpo, no solamente la menstruación, sino también el crecimiento de los pechos, el cambio de todo tu cuerpo cuando comienzas a menstruar. Creo que eso nunca se nos habla, tanto en escuelas públicas como en privadas, y mucho menos en estas comunidades, ¿no? En donde por mucho tiempo también se ha visto como esta resistencia a la educación sexual, ¿no? Creo que en este sentido hace poco se está haciendo un programa tanto con el estado de Guerrero y la ONU acerca de pues eliminar también el matrimonio infantil, pero no solo el matrimonio infantil, sino también que haya educación sexual, ¿no? Dentro de la escuela. Y también justo hace poco aprobamos ahí en el Senado esto de que se dé una perspectiva de género en la educación pública, ¿no? Creo que esto va a ser un paso fundamental para que niñas y niños también puedan acceder a esta educación
y podamos hablar de la menstruación como un proceso biológico de todas, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante. ¿Y cuáles son los retos? ¿Qué es lo que viene? Pues creo que pues es eso, ¿no? Creo que buscaríamos que en algún punto estos productos sean gratuitos, ¿no? Que en algún punto esto no tenga que ser un gasto más para las familias en situación de pobreza y que se vea de lo más normal que una niña, que una mujer menstrue cada mes y que podamos ir al ginecólogo sin ningún tabú, sin ningún problema, porque pues recordemos que esta falta de acceso a esta educación, pues lo que hace es que promueva estas enfermedades también, ¿no? Tanto de transmisión sexual como también pues el cáncer de mama, que no se atienda a tiempo. O sea, creo que la educación siempre va a ser fundamental.
Diálogo impartido por Proyecto Marejada. Indisciplina con perspectiva de género. Bueno, para entrar ya a este último punto, donde igual ya vamos más entretejiendo esto que nos comentas de estas otras realidades que existen, ¿no? Y qué es lo que más se puede hacer para seguir reconociendo y visibilizando y también rompiendo estas brechas que existen, ¿no? Entre la sociedad. Vamos a entrar a los afrofeminismos, que sabemos que pues vivimos en una sociedad que históricamente ha borrado las huellas de los pueblos afromexicanos, como lo hemos visto en las leyes o en estas cuestiones pues básicas, ¿no? Pues hemos crecido en este contexto, pues tú también, y cómo fue este proceso en el que tú te reconociste como una mujer negra, y pues para ti, ¿qué significa ser afromexicana? Muchos me han dicho que si yo antes de reconocerme no me había visto en un espejo. Hace poco leí ese comentario en una de mis redes sociales, ¿no? Y me sigue resonando porque obviamente sí me había visto en un espejo, obviamente sí veía a mi mamá, sí veía a toda mi familia, ¿no? O sea, conozco a toda la familia de mi mamá y todas son negros, son afros. Entonces, ¿por qué yo no me había dado cuenta de que lo era, ¿no? Y fue por esto que dices, ¿no? Que se ha invisibilizado tanto la diversidad de la población afromexicana que en realidad no sabía que existía una población afromexicana, ¿no? ¿Por qué se iba a dividir si soy mexicana y ya, ¿no? Siempre así lo mencionan. ¿Por qué buscas más derechos? Nunca hemos buscado más derechos. ¿Por qué buscas que se reconozcan si todos somos iguales? Si todos fuéramos tratados de la misma forma, no habría necesidad de decir que somos distintos, ¿no? De hacer frente a todas estas identidades, pero sí lo hay. O sea, a diario nos reconocen como distintos, a diario somos separados de la normalidad que dicen que es ser mexicano, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es? Pues para mí, ¿qué es? Es reconocer mi historia, reconocer los aportes que ha hecho la población afromexicana desde el inicio, ¿no? Tanto a la independencia, a la revolución, como cada uno de los procesos, ¿no? Y sentirme orgullosa tanto de mis tradiciones como de mis costumbres y también reconocer que es resistencia, ¿no? Resistencia en el sentido de seguir portando mi cabello como a diario lo porto, portar los textiles, seguir reconociendo en cualquier lugar que voy que soy afromexicana y que pertenezco a esta población por toda la historia, ¿no? Tanto de mi familia como mía, y que no solamente significa ser afro, nacer en la costa, vivir en la costa y tener esas tradiciones, sino que la población afromexicana está a lo largo de todo México, y que por eso mismo es que somos tan heterogéneos, ¿no? No necesitamos tener todas las costumbres, todas las tradiciones para identificarnos como tal, ¿no? Sino que, o sea, yo me identifico, ¿por qué? Por mi color de piel, por mi cabello, por todas las historias que me cuenta mi familia, ¿no? Mi mamá, y todo esto, y porque sé que en donde nació y creció mi mamá, es en este momento uno de los municipios en donde más se reconocen como negros y afromexicanos, ¿no? Entonces, creo que todo esto, y saber que ella migró aquí a la Ciudad de México, toda la discriminación que ella vivió por su color de piel, por su cabello, el que yo al inicio en la secundaria, en la primaria, yo no me sentí identificada con todo lo que se contaba en la historia, ¿no? Y como fui discriminada también por mi cabello, por mi color de piel, creo que eso fue lo que fue construyendo mi identidad, y no me di cuenta que era afromexicana hasta que asistí a estos foros, a estos congresos, por eso es que cuando me dicen, ¿por qué no te reconoces como negra y sí como afromexicana? Pues fue mi proceso, así fue como me acerqué al tema, ¿no? Cuando hablaban de la población afromexicana y yo me identificaba como tal y decía, es que sí soy, ¿no? Y que mi mamá se haya reconocido. Mi mamá siempre se ha dicho ser una mujer negra,
¿no? Y ella, porque pues de dónde creció y cómo fue su dinámica familiar, ¿no? Sin embargo, yo, por esta ignorancia de no saber que las personas afromexicanas están en todo el país, yo decía, pues es que yo no nací en la costa, ¿no? Yo no nací en Guerrero ni en Oaxaca, entonces yo no soy una persona negra, ¿no? Soy una persona mexicana ya, ¿no? Entonces, pero cuando te das cuenta de estas particularidades, de estas características de la tradición, de las costumbres, es como te identificas como una persona afromexicana, ¿no? Y por eso es que me nombro como mujer afromexicana. Y qué importante esto que comentas, Celeste. Justo en la mañana venía escuchando la radio y hay unas cápsulas del IMER que yo no había escuchado sobre afrodescendientes en la Revolución Mexicana. Entonces justo están hablando, ¿no?, de la historia de mujeres y hombres afrodescendientes. También hablan de la posibilidad de que Emiliano Zapata justo era descendiente de poblaciones africanas en México. Entonces, qué importante que ahora, ¿no?, ya se esté haciendo. Creo que son como estas luchas, por eso de ahí también el título de esta emisión, porque pues con todas estas luchas que hay que hacer, como desde mujeres, para las infancias, mujeres afromexicanas, entonces bueno, pero sí me parece muy importante que se estén haciendo estos esfuerzos pues de manera pública. Sí, justo había mencionado hace poco que pues ya me invitaron a algunos eventos en la Secretaría de Gobernación, o sea, acerca de, también he visto en la independencia de México que los que se nombran, ¿no?, a la población afrodescendiente, en lugares públicos, tanto en comerciales, en otros lugares que haya afrodescendientes, a mí se me hace un paso enorme, porque antes éramos tan invisibilizados que siempre eran los mismos, ¿no? Que cómo crees que va a haber negros o que va a haber indígenas, esos están en sus pueblos y ya, ¿no? Y están súper separados de todos los demás, porque los mexicanos somos como españoles, ¿no? O sea, todos tenemos un ascendiente español y de ojos azules, y que por eso tenemos este apellido, ¿no? Entonces siempre se menciona este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque eso es algo digno de reconocer, debemos de estar súper orgullosos, ¿no?, de que tuvimos un abuelo de ojos azules o algo por el estilo, ¿no? Y eso te habla también del racismo y la discriminación estructural que siempre ha existido, ¿no? No solamente de invisibilizar, sino también decir que es ser un mexicano y cómo debería de ser un mexicano, ¿no? Entonces, creo que al abrir la puerta a que se vean más diversidades, abre la puerta a que se construyan la identidad mexicana con todo esto, ¿no? Con todas estas diferencias que antes decíamos, no, pero eso ¿por qué está aquí, no? Y al hablar de también la identidad mexicana, es también hablar de las poblaciones recientes de migrantes, ¿no? Que no solamente ahora son centroamericanos, como hace algunas décadas era principal, ¿no? Sino que también en este momento pues hay una mayor migración de personas haitianas, ¿no? De personas africanas, de diversos países de África. Entonces son nuevas migraciones, va a ser nueva la forma en cómo se construya la identidad afromexicana, la identidad mexicana, y pues debemos de estar preparados para las diversidades, ¿no? Muchas gracias, Celeste. Sí, lo que dices es súper interesante. Incluso yo creo que si cada uno de nosotros rasca como en su genealogía, pues vamos a encontrar todo esto, ¿no? E incluso no yéndonos tan lejos, yo lo veo con mi abuela. Ella, su físico es pues sí, de una mujer que viene de una zona en donde son pueblos o hay población afro, pero buscando en su memoria, charlando con ella, sí menciona mucho que era como despectivo el trato que dentro de su propia familia había hacia aquellos integrantes que eran de un color de piel pues más moreno, ¿no? Entonces sí te vas dando cuenta ahí que aunque lo neguemos, ahí está, ¿no? Y lo importante es que cada vez lo hacemos más visible, se hace más presente, y también quienes nos pensábamos ajenos a estos pueblos, pues estamos viendo que ahí también están nuestras raíces, ¿no? Y bueno, siguiendo como con este tema de los afrofeminismos, nos gustaría recuperar un fragmento de una conferencia titulada "Todos deberíamos ser feministas", de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie,
en donde ella refirió, cito, que una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era de nuestra cultura. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, estas reflexiones que compartió la escritora estaban cargadas de ironía, ¿no? Pero demuestran justo que la palabra feminismo está sobrecargada de connotaciones negativas y que también cuando se habla del feminismo en singular se piensa justamente en esta idea de un movimiento que representa a mujeres blancas y de Occidente, lo que afortunadamente ha cambiado cuando comenzamos a nombrar al feminismo en plural, ¿no? Hablar de feminismos. Entonces, Celeste, siguiendo esta cita, para ti, ¿qué ha implicado reconocerte como una mujer afrofeminista? Y si consideras que desde una posición feminista se puede combatir al racismo. Muchas gracias. Esta pregunta me gusta mucho porque justo cuando yo me identificaba como feminista pasó lo mismo, ¿no? O sea, comenzaba a leer lo mismo, ¿no? Pero no se hablaba desde todas las mujeres. O sea, cuando tú hablas de un feminismo nada más, ¿no? Hablarías, entonces darías por hecho que solamente somos un tipo de mujeres, ¿no? Y no es así, ¿no? Tenemos distintas circunstancias en las que crecemos, que traemos desde el nacimiento, como es el color de piel, como es tu cultura, tu etnia. Entonces creo que es muy, muy importante hablar de la pluralidad, ¿no? En el feminismo. ¿Por qué? Porque no a todos nos cruza de la misma forma el sistema patriarcal, no a todos nos cruza este machismo, sino que también tenemos que tomar en cuenta la raza, el color de piel, la situación de pobreza, la situación de movilidad. Y si hablamos solamente de un feminismo, estaríamos diciendo que todas somos iguales y que a todas nos afecta de la misma forma este sistema. Y no es cierto, ¿no? Y creo que justo por eso, justo con esta frase que mencionabas de este libro, creo que nos pasa lo mismo a todas las mujeres que nos sentimos distintos o salidas un tanto de la norma, ¿no? Entonces decimos, pero ¿por qué estamos hablando solo de cómo nos afecta el machismo, sino que a mí me afecta de distinta forma por mi color de piel, ¿no? A mí me afecta porque no solamente me está afectando el sistema patriarcal, sino también el racismo, sino también la xenofobia, sino también todas estos tipos de vulnerabilidades. Y desde ahí, pues por eso creo que hablo de que se debería de hablar desde un enfoque interseccional, ¿no? Ver siempre cada una de las características de las mujeres. Si bien a todas nos afecta el machismo porque todas somos mujeres, no todas, o sea, si es un piropo que nos afecte a todas, no a todas estamos en una colonia que está llena de violencia y que no podemos caminar a las 8 o 7 de la noche porque estamos seguras de que nos asaltan, nos violan o nos secuestran y nos matan, ¿no? Entonces sabemos que no todas estamos en con este peligro a diario. Sin embargo, si te vas a la periferia, a estos estados en donde siempre se sufre de esto, sabemos que debes de andar con un cúter, con algo, o sea, todo esto, y si no lo vemos desde distintos enfoques, siempre nos vamos a quedar cortos al hablar de feminismo, ¿no? Al hablar de que, pues, sí está el machismo, sí está el sistema patriarcal, pero pues no es lo mismo yo estando en esta situación de ser senadora a una mujer que está en una situación de pobreza y que no tiene acceso ni a la educación ni a la salud, ¿no? Y que sufre violencia tanto en la familia como afuera. Entonces, no puedo hablar de todas las mujeres, de todas las opresiones,
si no escuchamos todas las voces, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido y gracias por compartir ese libro ya lo había leído y pues me mueve muchas cosas, ¿no? Del por qué yo no me podía identificar primero como feminista porque yo no me sentía que cuadrara ahí, ¿no? Sino que hasta que conocí el afrofeminismo y diversidad de estos términos, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido. Creo que lo que buscamos al hablar de feminismos es poder buscar que dentro de esa caja haya más lugares para todas, ¿no? Que entremos todas, que podamos hablar todas, ¿no? Y que no solamente un grupo de mujeres pueda hablar por todas. Creo que eso es bastante importante. Sí, justo es algo que acá en Marejada siempre nos gusta, ¿no? Como hablar de feminismos y no solo de uno, ¿no? Porque sabemos, como igual el título del programa lo dice, son muchas realidades las que se viven, ¿no? Y no podemos hablar solamente desde nuestra perspectiva o desde una sola visión. Y qué padre que pues nos estés compartiendo también pues tu visión, cómo te involucraste. Y pues ya ir como un poco concluyendo esta sesión, pues vimos que trabajas en muchas organizaciones, ¿no? Y en redes que luchan por este reconocimiento, por lo tanto, para el acceso por una vida digna en la población afromexicana. Pero no sé si podrías como compartirnos un poco más estos espacios, los objetivos, qué es lo que se está haciendo. Sí, justo, bueno, desde primero comencé a participar en Efecto Valores, en donde, bueno, ese fue mi inicio en el activismo, en esa asociación, y era, bueno, justo fue que me dijeron que yo tomara como la línea de la población afromexicana, siendo que yo no me reconocía todavía, ¿no? Y decía, ¿y eso por qué no? Y cuando a mí me dijeron, es porque tú eres afro, ¿no? Y yo, pues, fue cuando me quedé, sí, entonces fue cuando comencé a investigar un poco más, a buscar un poco más, y fue así que me involucró en el tema. Ya de ahí fue que conocí también a la Asociación de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia. Esta asociación está conformada principalmente por académicas y que hablan del tema, ¿no? Y que pues yo me acerqué a ellas porque justo cuando las escuché me identificaba mucho con su discurso, con todo lo que mencionaban de lo que había vivido la población afromexicana, cómo fue invisibilizada y todo eso, ¿no? Entonces fue en el 2016 que comenzamos a tener un poco más de acercamiento con esta asociación. Me invitaron a ser parte de esta y pues comenzamos el trabajo de difusión, de construcción de un decálogo de la población afromexicana para ser incluida en la Constitución del 2017 de la Ciudad de México. Y fue así que nos presentamos en varios museos, en varias plazas, fuimos con los constituyentes para ver, para sensibilizar acerca del tema y que fuéramos incluidos en esta Constitución. Se logró, ¿no? Fuimos incluidos como un grupo prioritario para la atención. Entonces, en el 2017 se incluyó en la Constitución de la Ciudad de México y ya de ahí seguimos trabajando en esta asociación para que se diera también el proceso de reconocimiento a nivel federal, que recordemos que esta fue una de las principales demandas desde que comenzó el movimiento en el 97, que fue el inicio el inicio de la primera asociación que se encargaba de la defensa de los derechos de la población afromexicana. Esta asociación se llama México Negro y desde ahí se comenzó esta lucha y pues seguíamos, ¿no? Desde esta asociación de afrodescendientes en México, afrodescendencias en México y lo que se buscaba era eso, ¿no? Visibilizar, buscar que era necesario, que era una de las demandas y que también era una de las cosas que habíamos firmado como país en convenios internacionales, ¿no? Como es la
como es el decenio en el que estamos, el decenio de las personas afrodescendientes, se comenzó en 2015 y termina en el 2024, y creo que es muy, muy importante esto, porque eso fue un parteaguas para que pues se diera estos reconocimientos, ¿no? También fue la encuesta intercensal, en donde ya 1,5 millones nos reconocíamos como afromexicanos, ¿no? Y que ya en el 2020 pues se duplicó casi, pero pues con esta encuesta intercensal pues dio paso a que pues sí estábamos en donde estábamos y por qué era necesario ser reconocidos, ¿no? Porque pues también visibilizó en qué características teníamos y en qué situación estábamos, ¿no? Nos arrojó que las mujeres afromexicanas estábamos en mayor situación de analfabetismo que las mujeres indígenas. Entonces creo que eso habló mucho del olvido, de la invisibilización de esta población, y pues nos dio muchos argumentos para que en el 2019 se diera esta reforma al artículo 2 y fuéramos incluidos. Y ya en el 2020 que se dio también pues que se agregó a la población afromexicana en ser prioritaria para los programas sociales, ¿no? Los programas sociales que ya se hicieron como obligación a nivel federal. Entonces creo que es muy, muy importante, y pues así fue mi camino en estas asociaciones. Un camino muy fructífero, porque pues ha habido logros muy notables, ¿no? En el tiempo presente. Y bueno, Celeste, ya como para ir cerrando, sabemos que pues aún queda un camino muy largo, mucho trabajo por delante en cuestiones de políticas públicas en torno a los temas de afrodescendencias. Entonces, nos gustaría preguntarte, ¿qué reflexiones o expectativas tienes en cuanto al trabajo y el papel de las instituciones, principalmente las culturales, en este tema? Y desde tu experiencia, ¿cómo tejer resistencias con otras mujeres? Justo hace poco participé en un encuentro de parlamentarios y parlamentarias afros, y me mencionaban, la forma de la participación era hablar de las políticas públicas que se habían hecho en cada uno de nuestros países, ¿no? Yo llegué y pues no se están haciendo, no hay todavía políticas públicas, ¿no? Si bien es cierto, ya hay reformas, se están haciendo la armonización de los artículos y todo esto, y estamos mucho más avanzados que otros países que tienen mayor población afrodescendiente. Todavía hace falta mucho trabajo, ¿no? En políticas públicas, como es esto de pues el acceso a la salud, ¿no? Lugares específicos en donde pueda llegar la población afromexicana. Sabemos que el Instituto de Pueblos Indígenas es un ente encargado de la población afromexicana. Si bien están haciendo ya algunos proyectos enfocados en esta población, todavía faltan más, ¿no? Falta que haya más gente en tomas de decisiones. Hay acciones afirmativas que se dieron en estas elecciones intermedias que acaban de pasar, en donde ya se toma la población afro y que se hicieron cuotas, obligaron a partidos a que hubiera personas afros que se registraran, y que, o sea, por cada uno de los partidos. Si bien es un avance, creo que tenemos que ser críticos y tenemos que ver que pues por falta de varios candados en estas acciones afirmativas, pues hubo usurpaciones. Justo estábamos comentando, hay 6 personas que llegaron por esta cuota. Uno de los obstáculos es que no son visibles. No hay el diputado federal Sergio Peñalosa, él desde el inicio, él fue el presidente de la Asociación México Negro, él ha trabajado desde hace décadas en el movimiento y es reconocido como persona afrodescendiente. Hay varias personas que entraron por esta cuota y que no son visibles, y que porque se protegieron estos datos, no pudimos ver quienes se habían lanzado por estas cuotas, ¿no? Entonces creo que hace falta mucho ver qué candados, qué características deben de tener estas acciones afirmativas para
que esto no siga pasando, ¿no? Para que las elecciones que vienen sí sean personas que representen, que tanto se autoadscriban, pero que también tengan una agenda en favor de esta población, porque muchos me han dicho, ¿no? Que quizás lleguen cualquiera que diga, pues sí soy afro, crecí como afro y sí lo soy, ¿no? Pero de nada va a servir si no traen una agenda enfocada a esta población, porque podemos tener el mismo tono de piel, podemos tener el mismo color, la misma forma de cabello, pero si la misma población no te reconoce, si la misma población no se ha visto beneficiada o no ha trabajado contigo, creo que va a servir de muy poco que estas acciones afirmativas existan, ¿no? Porque, pues, justo hablando con varios colectivos, con varias asociaciones, se sienten defraudadas porque algunos partidos políticos, al menos en Veracruz, lo que me habían informado, es que ya en los últimos días en donde tenías que registrar, o sea, llegaban con quien sea y te decían, oye, ¿tú quieres entrar por la cuota afro? ¿No? O sea, tú quieres, o sea, las entregaban. ¿Por qué? Porque eran condiciones, o sea, era condicional para poder registrar a los demás, y creo que eso habla muy mal tanto de los partidos y de la falta de, pues, que se hagan estas acciones afirmativas, pero si no hay una campaña, si no hay una sensibilización acerca del tema, pues poco se va a poder hacer respecto a sentirnos representados tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante para el avance de la población, o sea, para que se vea reflejado tanto en el proceso parlamentario como también hacia afuera, ¿no? Creo que hace falta mucho visibilizar, y es por eso que también agradezco mucho estos espacios, ¿no? En estos espacios en los que antes no se hablaba de la población afro, ¿no? Antes ni siquiera se tomaba en cuenta. Creo que ya hay más espacios, ¿no? Ha habido un boom. Creo que eso me pone muy contenta, me da esperanza de que esto avance mucho más, ¿no? Y que sigamos trabajando en estas políticas públicas, ¿no? En estas acciones afirmativas, en las cuales lo que se busca es tener un piso parejo para todas y todos, ¿no? Y que no tengamos más derechos que alguien más, sino que los mismos que cualquier otro ser humano, ¿no? Que los mismos que otro mexicano y otra mexicana, porque lo somos. Entonces, creo que en eso estamos, ¿no? Justo acabo de participar en un foro en el Instituto Electoral de Tabasco y hablábamos de eso, ¿no? Creo que estamos en el momento, estamos con tiempo para ver qué candados, qué características deben tener estos y que no sufran este tipo de usurpaciones nuevamente, ¿no? Porque de verdad creo que es más que para el gobierno, más que para todo, creo que pues es una deuda que debe de ser pagada para esta población que históricamente ha sido invisibilizada, ¿no? Y que todo el trabajo que de décadas que se ha hecho, pues que se vea reflejado en realidad en estas acciones afirmativas, ¿no? Entonces, pues en eso vamos. Pues muchas gracias, Celeste, y qué importante esto que mencionas sobre la usurpación de cuotas, porque bueno, también lo vemos en el caso de las mujeres. O sea, que esté una mujer no significa que sea feminista o que esté interesada en los feminismos y que responda justo a las necesidades o abogue por las necesidades de otras mujeres con otras realidades. Entonces sí, es importante tener ahí justo pues bien el ojo, ¿no? De quienes están ocupando estos cargos. Y bueno, ya para concluir, a través del arte y la cultura podemos justo promover acciones encaminadas a prevenir y erradicar el racismo, discursos de odio, los actos y las manifestaciones de carácter discriminatorio hacia la población afrodescendiente y reconocer sus aportes a la cultura de México. Es una deuda histórica y una obligación continuar implementando políticas públicas destinadas a los pueblos afromexicanos. Les invitamos a consultar la cartilla de los derechos culturales y el prontuario normativo que los pueden encontrar en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Recordemos que el conocimiento de la cultura facilita el reconocimiento de nuestra identidad, nuestro punto en la historia y el camino que debemos seguir. Entender y comprender nuestra cultura significa además la responsabilidad de respetar, cuidar y valorar todo aquello que nos define. Celeste, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy enriquecedor compartir este espacio contigo.
¿Quisieras agregar unas palabras a modo de conclusión? Y pues también si nos puedes compartir pues tus redes sociales para que todos te podamos seguir. Primero, pues agradecer mucho el espacio que me dan, el espacio a conocer la diversidad de nuestro país, ¿no? Y que pues sigamos construyendo pues un país mucho más justo para todas y todos, ¿no? Creo que eso es lo que se busca con este tipo de programas, con este tipo de programas en donde se ve la diversidad, donde se refleja no solo la tolerancia, sino la diversidad, ¿no? A todos. Entonces creo que pues muchas gracias. Mis redes sociales, @María_Celeste con doble S, ese es el Twitter, y en Facebook me encuentran como Celeste Sánchez Sofía, y pues creo que sí, solamente tengo Facebook y Twitter. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido también para mí muy enriquecedora hablar de más temas. Creo que siempre poner sobre la mesa y seguir informando, ¿no?, acerca de lo que se legisla, porque muchas de las cosas solamente quedan como en el papel, y si no se hablan de los temas y si no llegan a la comunidad, pues poco se habrá hecho, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir hablando de lo que se está haciendo. Muchas gracias. cosechas se vendieron y ya tengo unos centavos. Las hojas ya se cayeron y yo te sigo esperando. Se secaron los arroyos y hay cosecha de ciruelas.
prepare nuevas tierras y mis besos por si llegan. Pero tu amor, que se fue con rumbo al mar, ya no volvió con las aguas, ya no quiso regresar. Pero tu amor que se fue, ya no volvió con las aguas. Lo busqué en los manantiales, en el río y en la laguna, y ni un ñañito de tu amor me consoló. 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Muchas gracias, Celeste, por acompañarnos y por tu palabra. Y pues antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes los nombres de las canciones que se escucharon a lo largo de esta transmisión, así como externar nuestro agradecimiento a Coral Silva por su cooperación para encontrar a las cantantes afromexicanas que escuchamos, ¿no? Un saludo hasta la región de la Costa Chica de Guerrero. La primera canción es de aquí de Ometepec por las hermanas García. Laura y Celia nacieron en Ometepec, Guerrero. Este dueto es reconocido por sus bellas interpretaciones de boleros y chilenas. Cantan y componen en el estilo propio de su región. Y la segunda es La Bruja, interpretada por Alejandra Robles, La Morena. Ella es oriunda del estado de Oaxaca y su estilo musical representa sus raíces afromexicanas, las que fusiona con música afrocubana, el bolero y la bachata. También es compositora y bailarina. Y la última, Ni un añito, en las voces de Chilate con Hojaldre, que está integrado por Yasser Ángel Godínez Mendoza y Yamel Cortés Marmolejo, originarios de Ayutla de los Libres, municipio de la Costa Chica de Guerrero. Tocan desde chilenas tradicionales de la Costa Chica hasta bolero costeño, bolero cubano, música colombiana y jazz. Para quienes no sepan, en Ayutla de los Libres, cuando llega una visita se les ofrece un vaso de chilate y una rebanada de hojaldre. Esa es una de las tradiciones que identifica a este pueblo. Y nuevamente, muchísimas gracias, María Celeste Sánchez Ujía, por aceptar esta invitación. La verdad es que fue muy enriquecedor escucharte y seguiremos ahí en tus redes, pues viendo todo lo que haces, porque justo tienes una labor muy amplia. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos obsequiaron su escucha. Les damos gracias también a Código Ciudad de México por el espacio brindado, así como a Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, a Samuel García, líder de coordinación de investigación, y a Erika Sigüenza, colaboradora del Instituto, por todas las gestiones realizadas para este programa. Les extendemos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y compartan con nosotras sus comentarios, dudas, sugerencias, quejas o cualquier otro guiño. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como marejada.indisciplina. No olviden escuchar este podcast, que lo pueden encontrar por tiempo indefinido en Código CDMX, Radio Cultural en Línea, donde también pueden encontrar las emisiones anteriores de Construyendo Derechos Culturales con Perspectiva de Género. Somos Paola Aguiluz, Getsemani Guevara y Estefany Salas. Hasta pronto. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentaron Construyendo derechos culturales con perspectiva de género, nuestras realidades, nuestras luchas, infancias, legislación y afrofeminismos.